Hola, hoy estudiaremos el tema de cantidad de movimiento lineal y colisiones. Este es uno de los temas probablemente que tiene mayores aplicaciones y mayor importancia en el área de la física. Con este tema se arranca el análisis con él comienza el análisis sustentado de las leyes de la dinámica. Lo primero que debemos definir es el concepto de cantidad de movimiento y bueno, lo podemos expresar como a partir de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v y la cantidad de movimiento de esa partícula es el producto de la masa por la velocidad de la partícula. P es igual a m por v, donde P representa la cantidad de movimiento lineal. Observen que P tiene una flecha. Eso quiere decir que es una cantidad física vectorial. Y vean, analicemos que lo que estoy haciendo es la multiplicación del vector velocidad por un escalar que es positivo siempre, en el caso de en este caso, es decir, que es la masa como tal. Entonces la unidad en el sistema internacional sería kilogramo por metro entre segundo. Ese valor de P siempre va a tener la misma dirección de la velocidad. Como es una cantidad física vectorial, se puede trabajar en términos de las componentes vectoriales. Quiere decir que P tendría tres posibles componentes. Una en el eje horizontal, P sub X, que sería la masa por V sub X. Una en el eje vertical, P sub Y, que sería la masa por V sub Y, perdón. Y P sub Z, que sería la masa por V sub Z, como lo observamos acá. Son las componentes como tal, entonces para efectos del trabajo algebraico se puede expresar en términos de estas tres componentes. Quien trabajó inicialmente este concepto fue Newton, de hecho que aquí es donde él deriva para encontrar su segunda ley, pero bueno, y él realmente lo llama, le llama momentum como tal, que deviene del latín como tal, momento. Vean ustedes cómo se puede obtener, vamos a hacerlo de forma inversa, a partir de la segunda ley de Newton, podemos encontrar cuál es el significado de la cantidad de movimiento. Observen ustedes que, recuerden que la segunda ley nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Si retomamos un poquito la parte de cinemática, observamos que la aceleración no es otra cosa sino que la derivada de la velocidad con respecto a t. Si nosotros colocamos eso, vean ustedes que, como definimos antes acá, esa velocidad, esta multiplicación masa por la derivada de la velocidad, entonces yo lo puedo expresar como la derivada de la masa por la velocidad. Al final la constante va a multiplicar el valor de la función o la expresión de la función. Y entonces me queda la derivada de la masa por la velocidad. Y la masa por la velocidad, lo que les iba a mostrar, que está acá, lo habíamos dicho antes, es la cantidad de movimiento. O sea, quiere decir que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Vean el enlace directo que existe con respecto a las leyes de Newton. Esta ecuación que tenemos ahí, lo que nos muestra la relación o la razón del cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal sobre una partícula y que eso es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Gráficamente, pues lo podemos analizar de esa manera. Vean ustedes, tenemos una masa puntual que tiene una velocidad y entonces va a tener una cantidad de movimiento, en este caso en dos dimensiones, eje Y y eje X. Vean ustedes, va a tener una equivalente a la cantidad de movimiento en X y una equivalente a la cantidad de movimiento en Y. Muy bien. Veamos un ejemplo. Dice así, en una competencia de pista y campo, la bala tiene una masa de 7.30 kilogramos y se lanza con una rapidez
de 15 metros por segundo a 40 grados por encima del horizontal, ubicada sobre la pierna extendida del atleta. Vean que esto es para ver la naturaleza vectorial. ¿Cuáles son las componentes iniciales horizontal y vertical de la cantidad de movimiento de esta bala? Bueno, si nosotros quisiéramos revisar qué es lo que estamos teniendo de forma gráfica, lo que tendríamos sería una circunstancia más o menos así. Aquí tendríamos la bala, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Y vean que dice que la masa de esa bala son 7.30 kilogramos. Entonces, le vamos a aplicar o va a tener una velocidad que dice que es una velocidad de 15 metros. Un vector velocidad que serían 15 metros por segundo y dice que está a 40 grados con respecto a la horizontal. Observen ustedes que si yo defino entonces aquí en esta vamos a tener, en esa velocidad vamos a tener dos componentes, un componente Vx que sería V cos de zeta porque es el cateto adyacente y una componente Vy que sería V seno de zeta porque es el cateto opuesto. Entonces me piden las componentes de la cantidad de movimiento horizontal y vertical. P sub x sería m por v sub x. Entonces, P sub x serían 7.30 kilogramos por, y la velocidad en x que es v coseno del ángulo, o sea, 15 coseno de 40 grados. Esto sería la componente horizontal. Para encontrar la componente vertical, P sub y es igual a m por v sub y. O sea, la componente vertical, P sub y serían 7.30 kilogramos por 15 seno de 40 grados. Y con esto encontraríamos P sub y. Muy bien. Evaluando en la calculadora esos valores, vamos a encontrar que P sub x serían 83.9 kilogramos por metro entre segundo y P sub y serían 70.4 kilogramos por metro sobre segundo. Problema para ver, para analizar la parte vectorial como tal. Veamos este otro. Dice así: un liniero de fútbol americano de 110 kilogramos de masa. Entonces, vamos a ir tomando los datos acá para darle solución al problema. Entonces, vamos a analizar primero al liniero. ¿Ok? Dice que el liniero tiene una masa de vamos a ponerle masa del liniero, 110 kilogramos, corre hacia la derecha a 2.75 metros por segundo. Entonces, me están dando la velocidad del liniero, 2.75 metros por segundo. Como es hacia la derecha, es positiva. Este sería el liniero 1. Luego dice, mientras otro liniero, entonces tengo otro involucrado ahí. Este sería el liniero 2. Dice, de 125 kilogramos, entonces la masa de este liniero, 125 kilogramos. Corre directamente hacia el primero, o sea, iría hacia la izquierda. O sea, quiere decir que la velocidad sería negativa porque va hacia la izquierda. Y dice que es a 2.60 metros entre segundo. Muy bien.
Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la cantidad de movimiento de estos dos atletas? Y la B, su energía cinética total. ¿Ok? Entonces, A, la cantidad de movimiento de cada uno de ellos, la total, ¿verdad? La de todo el sistema, o sea, es un vector, sumamos las que hay. Y la B, la energía cinética total. La energía cinética es un escalar, pues no hay ningún problema. De arriba sería una suma vectorial y el de abajo sería una suma escalar. Entonces le damos solución. Arrancamos con el A. Bueno, la cantidad de movimiento total es un vector, sería la suma de las cantidades de movimiento de los dos linieros. Como solamente es horizontal, le podemos poner, vamos a ponerlo así de esta forma, la cantidad de movimiento total en X sería la cantidad de movimiento del primer liniero más la cantidad de movimiento del segundo liniero. Vean que como son componentes, no es necesario que le pongamos la flechita a la letra. Entonces, decimos que la cantidad de movimiento total sería la del primero en X, que sería la masa del primero por la velocidad del primero, más la masa del segundo por la velocidad del segundo. Es decir, la cantidad de movimiento total sería, ya le podemos poner los números que tomamos antes. La masa del primero, antes tomamos estos datos, la masa del primero eran 110 kilogramos por 110 kilogramos por la velocidad que llevaba el primero, que eran 2.75 metros por segundo. Vean que era a la derecha, entonces es positiva. Más la masa del segundo, 125 kilogramos, por la velocidad del segundo, que eran menos 2.60. Negativo, recuerden, porque iba hacia la izquierda. Con esto tendríamos la cantidad de movimiento total en X, ponemos eso en la calculadora, y nos da 22.5, menos 22.5 kilogramos por metro entre segundo. Muy bien. Vean que es una suma de vectores. La parte B me pedía la energía cinética, entonces, bueno, la energía cinética total sería igual a la energía cinética del primer liniero más la energía cinética del segundo liniero. Quiere decir que la energía cinética total del sistema sería la definición de energía cinética, 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado para el primero con los datos del primero y lo mismo para el segundo con los datos del segundo liniero. O sea, quiere decir que la energía cinética total sería, podemos evaluar acá, 1/2 la masa del primero, que eran 110, por la velocidad del primero, que son 2.75 al cuadrado, más 1/2 por la masa del segundo, que son 125, por la velocidad del segundo, que son 2.60 a la 2. ¿Por qué no es necesario ponerle un negativo? Bueno, porque recuerden que esa energía y la energía es un escalar, entonces no importa la dirección, es energía al final. Este nos da por resultado 838, o sea, 838 joules. Vean un poquito la relación, ¿verdad? De lo que se ha estudiado de suma de vectores y demás, que pues aquí también es válido, y la parte de energía. Muy bien. Vamos a analizar lo que se conoce como el sistema de modelo aislado, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Cuando hay dos o más partículas en un sistema aislado, aislado quiere decir que solo consideramos esas dos partículas, no consideramos el universo ni el entorno, solamente el sistema, que recuerden que para efectos físicos, el sistema son esas dos partículas que se pueden considerar como una unidad. Eso se estudió en el tema de energía. Muy bien. Siempre que interactúan esas dos partículas en ese sistema aislado, o sea, considerándolas a ellas dos, la cantidad de movimiento del sistema va a permanecer constante. O sea, para un intervalo quiere decir que el cambio en la cantidad, aquí esto no es igual a 0, es igual a una constante, para que lo tengamos ahí claro. En un intervalo,
quiere decir que el cambio en la cantidad de movimiento es cero como tal. O sea que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es cero, no hay cambio, se mantiene siempre en el mismo valor y por lo tanto la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Observen que al tener carácter vectorial, esa ecuación es útil y se cumple en las tres dimensiones X, Y y Z. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema no aislado? Cuando el entorno ingresa o tiene un efecto directo sobre nuestras partículas, sobre una partícula en particular, en específico. Bueno, aparece un concepto, porque entonces el cambio de movimiento no es igual a cero, o sea, no hay una interacción directa, sino que hay un desbalance en la cantidad de movimiento. Y bueno, ese desbalance lo que provoca es un impulso. Ese impulso entonces va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento. Algunos textos lo llaman con I, otros textos lo llaman con J, el impulso. Bueno, da igual la nomenclatura al final, lo que sí tenemos que tener muy claro es que ese cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso que le efectúa la fuerza neta externa al objeto o a la partícula. Esta misma definición, entonces, en términos de fuerza neta, la podemos expresar como que el impulso es igual a la integral de la sumatoria de fuerzas por el diferencial de tiempo. Claro, teniendo claro que el diferencial en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo era la fuerza neta, que antes lo dedujimos. Y bueno, si resolvemos esa integral para una fuerza constante, que sería un caso particular, el impulso sería la sumatoria de fuerzas por el intervalo en el que actúen. Gráficamente, ven, aquí lo ponen con J, esta gráfica. Gráficamente, pues, el impulso sería, vean que en los extremos va de un tiempo 1 a un tiempo 2. En los extremos de la gráfica, como tal, se observa que en el tiempo 1 en la fuerza 0, la fuerza se incrementa en el intervalo, llega a un punto máximo, aquí está el punto máximo, y después disminuye hasta el punto T2. Realmente ese impulso es el valor de esa fuerza media por el diferencial de tiempo. Esto sucedería si la fuerza media es constante. Esto ocurre, esta línea roja, ocurre con una fuerza variable como tal, dependiente, en este caso, del tiempo. Resolvamos algunos problemas alrededor de este tema. Dice este de acá, dice un bate golpea una pelota de béisbol de 0.145 kilogramos. Entonces, vean, observen que vamos a tomar los datos, vamos a poner por acá, la toma de datos. Vean ustedes que la pelota de béisbol, la masa de la pelota es de 0.145 kilogramos. Dice, justo antes del impacto, la pelota viaja horizontalmente a la derecha, o sea, es positiva. O sea, la velocidad de la pelota antes del impacto es de 40 metros entre segundos. Dice, vamos a ver, cuando deja el bate, es decir, la pelota viaja hacia la izquierda, o sea, esto es al inicio, luego la golpea el bate y dice que la velocidad de la pelota final, o sea, después de que la golpeó, es a la izquierda, pero vean ustedes, con un ángulo de 30 grados por arriba de la horizontal. Entonces, vean que me dicen que el ángulo de referencia son 30 grados arriba de la horizontal. Y dice que la velocidad con la que sale disparada es de 52 metros entre segundos. Si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 milisegundos, o sea, todo esto que está acá se llevó a cabo en un tiempo de 1.75 milisegundos, que si hacemos la conversión, pues eso nos quedaría como 1.75 por 10 a la menos 3 segundos. Muy bien. Dice
Determine las componentes horizontales y verticales de la fuerza media sobre la pelota. O sea, lo que me están solicitando es que encuentre cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y que actuaron sobre la pelota. Ese espacio que dejé ahí es para poder dibujar la situación que pasa o lo que ocurre con la pelota en el segundo intervalo, o en la segunda condición en el golpe. Aquí está la velocidad de la pelota final, y entonces aquí estarían los dos componentes, la velocidad de la pelota final en X y la velocidad de la pelota final en Y. Vean que es muy parecido al problema anterior. Muy bien. Básicamente, entonces, vamos a hacer uso de las ecuaciones de impulso para cada uno de los ejes. Es decir, vamos a ponerlo en estos términos. Tendríamos que el impulso, vamos a llamarlo con J, en el eje X sería igual al cambio en la cantidad de movimiento en el eje X. O sea que ese impulso en el eje X sería la masa por la velocidad final, bueno, era de la pelota, sabemos que todo es de la pelota, entonces no le voy a estar poniendo la P, vamos a ponerlo así nada más, menos la masa por la velocidad inicial, ambas en el eje horizontal. Vean ustedes que este dato, o esto yo lo tengo, bueno, aquí podemos sacar factor común, masa, velocidad final menos velocidad inicial en X. Muy bien, entonces quiere decir que tendríamos que ese cambio en la cantidad de movimiento en el eje X sería 0.145 por la velocidad final, que ojo, la velocidad final en X, a ver, sería la componente que tenía coseno, porque sería la componente, esta componente que voy a resaltar acá, sería esta, que sería la que tiene coseno porque es el cateto adyacente al ángulo, entonces sería 52 coseno de el ángulo, que son 30 grados. ¿Ok? Y ojo, como va hacia la izquierda va a tener un negativo. Entonces sería 52 coseno de 30 grados. Hay que tener mucho cuidado con todos esos detalles. Y la velocidad inicial era la que me daba el problema porque decía que era horizontal, que en este caso eran 40 metros por segundo. Iba hacia la derecha, entonces, pues esa queda como está. Muy bien, esta sería la cantidad de movimiento, perdón, el impulso, el cambio en la cantidad de movimiento, sí, el impulso en el eje X. Esto nos da por resultado menos 12.33 kilogramos por metro entre segundo. Muy bien, hacemos de forma análoga en el eje Y, y es exactamente el mismo desarrollo, nada más que con el eje Y, pues vamos a tener que el impulso, también la cantidad de movimiento en Y, es igual a la masa por la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y. Vean ustedes aquí, voy a pasarlo de este lado aquí mismo para no cambiar la diapositiva. Vean ustedes que teniendo este impulso en Y, voy a evaluar, entonces serían 0.145, que es la masa de la pelota, y de igual manera van los componentes. El componente va hacia arriba, porque es hacia arriba, decía, sale hacia arriba de la horizontal. Es el componente final, el que voy a marcar acá. Entonces es el cateto opuesto, utilizamos seno. Entonces serían 52, y es positivo porque va para arriba, si ustedes lo observaron. 52.0 por seno de 30 grados. Y observen que inicialmente decía que la pelota se movía horizontal. O sea, inicialmente vamos a tener que la velocidad en Y es 0. Muy bien. Evaluamos eso y nos da por resultado que la cantidad de movimiento en Y es de 3.770 kilogramos
por metro entre segundo. Muy bien, ahora que tenemos eso, bueno, teníamos que el impulso era la fuerza neta por el diferencial de tiempo. Es decir, que el impulso entre el diferencial de tiempo sería la fuerza neta, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, aplicamos esta ecuación tanto para el eje X como para el eje Y, y entonces vean que ya el impulso en X y el impulso en Y lo tengo. En el caso, bueno, la fuerza en X sería el impulso en X, que es menos 12.33, y el tiempo que antes lo teníamos, 1.75 por 10 a la menos 3. Eso nos da como resultado menos 7050 newton, y la fuerza en Y sería el impulso en Y, que es 3.770 entre el tiempo, que es 1.75 por 10 a la menos 3, y esto da por resultado 2150 newton. Muy bien, vean un poquito ahí la relación que existe entre impulso y entre cambio de cantidad de movimiento y fuerza neta. Este es con una fuerza variable. Vean lo que dice. Dice, en el instante t igual 0, un cohete, y me da la masa, de 2150 kilogramos en el espacio exterior enciende un motor que ejerce una fuerza creciente sobre él en la dirección X positiva. Entonces voy a ir tomando los datos aquí mismo para ver qué es lo que me están dando. Vean que me dicen que la masa es 2150 kilogramos. Claro, el que me diga que T es 0 es porque la fuerza en ese instante es 0, y la fuerza está dada por esta expresión. F es igual a A por T a la 2. ¿Ok? La fuerza en X. Muy bien. Dice, donde T es el tiempo y tiene una magnitud de 781.25 newton cuando T es 125. Vean que me dan una condición. Me dice que la fuerza evaluada en 1.25 es 781.25 newton. Eso definitivamente, cuando me dan un punto, no me dan la constante, es para poder encontrar esa constante. De hecho, en la primera pregunta dice, calcule el valor en el sistema internacional de la constante A, incluyendo sus unidades. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto vale la constante? Bueno, es bastante sencilla la operación, porque lo que tenemos que hacer es, revisar. La ecuación decía que la fuerza en términos del tiempo, la fuerza en términos de la posición, perdón, era igual a la constante por el tiempo al cuadrado. La fuerza X en términos del tiempo, más bien, es igual a la constante A por el tiempo al cuadrado. O sea que la fuerza entre el tiempo al cuadrado es igual a la constante. Decían que eran 781.25. 781.25 y el tiempo que era 1.25 segundos y está elevado al cuadrado. Bueno, cuando ponemos eso en la calculadora nos da que la constante serían 500, vean que es fuerza, newton, y el tiempo está en segundos, pero está al cuadrado, entonces serían segundos a la 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa sería la primera pregunta que nos planteaba el problema. Ya tenemos el valor de la constante, o sea, que podemos reescribir eso. Bueno, ahora lo podemos usar también. Vean lo que dice la B, dice, ¿qué impulso? Impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Dice,
¿qué impulso ejerce el motor sobre el cohete durante el intervalo de 1,50 segundos que comienza 2 segundos después de encender el motor? Entonces, observen, porque aquí hay que leer con mucho cuidado, lo que me piden es el impulso y el impulso promedio, y me dice que es de T1, dice que comienza 2 segundos después, y que el intervalo es 1,50 segundos. Si comenzó 2 segundos, entonces el tiempo 2 sería 2 más 1,5, 3,50 segundos. Bueno, esta es la interpretación que hacemos correctamente. Antes dijimos que el impulso, bueno, podemos decir que estamos actuando solo de forma horizontal para no trabajar la característica vectorial ahí, o no trabajar la notación, es decir, ponerle la flechita a la J, podemos decir que es en el eje X. Entonces, dijimos antes que sería la fuerza con respecto al tiempo. Entonces, esto quiere decir, vamos a hacerlo hacia abajo más bien, que quede más ordenado. Tendríamos, la fuerza sería, bueno, esto sería la integral, ¿verdad? De T1 a T2, para completarlo, perfecto. La integral de T1 a T2, y la fuerza es A por T cuadrado por D de T. Ya analizamos que A era una constante, entonces J es igual a por la integral de T1 a T2 de T cuadrado por D de T, y cuando resolvemos la integral nos queda que J, el impulso en X, es igual a la constante A, y aquí resolviendo esa integral, la integral de T cuadrado por D de T, T a la 3 entre 3, evaluado de T1 a T2. Sustituimos aquí algunas constantes que podríamos trabajar. Bueno, podríamos dejar ahí A, evaluemos la integral primero antes de sustituir las constantes, y entonces me quedaría T2, perdón, a la 3 entre 3 más T1 a la 3 entre 3, factor común es 1/3, y entonces me quedaría que J es 1/3 por la constante A, y me quedaría T sub 2 a la 3 menos T sub 1 a la 3. Ya podemos evaluar con los datos que tenemos. Teníamos que, bueno, 1/3 por la constante A, que la acabamos de calcular, que tenía un valor de 500, por T sub 2, que es 3,50 a la 3 menos T sub 1, que es 2 a la 3. Y cuando evaluamos esto en la calculadora, nos queda por resultado 5,81 por 10 a la 3 newton por segundo, que es otra unidad utilizada. También pudimos haber utilizado la de antes, kilogramo por metro entre segundo. Muy bien. Tenemos pregunta 3, pregunta C. En este problema dice, ¿cuánto cambia la velocidad del cohete? ¿Cuánto cambia la velocidad del cohete durante este intervalo? Y suponiendo que la masa del cohete es constante. Bueno, aquí volvemos a recurrir a la comparación que hacíamos. Vean que lo que me piden es el cambio de velocidad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cambia la velocidad? No es la velocidad en un punto determinado, es cuánto cambia en general la velocidad. Podemos recurrir a que J era igual al cambio en la cantidad de movimiento. Bueno, este es horizontal, lo trabajamos de forma horizontal, o sea que J, o sea el impulso, sería la masa, y aquí antes habíamos resuelto esto, sería igual el cambio en la cantidad de movimiento a la masa por el cambio en la velocidad. O sea que quiere decir que J entre la masa es igual al cambio en la velocidad. Evaluamos para los datos que tenemos 5,81
por 10 a la 3 entre 2150, y esto sería el cambio en la velocidad en ese intervalo y equivale a 2.70 metros sobre segundo. Muy bien, ese sería el cambio, perdón, en X no, en Vx, para ser más preciso, ¿de acuerdo? Excelente. Por acá tenemos otro problema, todos estos son del CIERSE más, que está la bibliografía respectiva y el número de página donde ustedes lo pueden encontrar. Este es el 8.64. Se los voy a dejar para que ustedes lo puedan resolver para seguir avanzando con los demás temas. Bueno, les vean, es algo muy parecido, les piden el impulso. Por ahí podemos usar las reglas o la ley de conservación de la energía, es una caída, para ver con qué velocidad choca y luego con qué velocidad o a qué altura llega. Ahí podríamos hacer el análisis como tal. Bueno, lo cierto del caso es que en la respuesta de la pregunta A, que es el impulso, aquí lo tengo, el impulso en el eje Y sería, ¿de acuerdo? Porque va a ser una caída, va a ser igual a menos 0.474 kilogramos por metro entre segundo, y la B, la respuesta de la B, que es la fuerza, muy parecido a lo que veníamos trabajando ahora, bueno, sería la fuerza en Y. Esa fuerza en Y es de menos 237 newton. Aproximadamente a esos números deberían llegar. Los invito a que ustedes lo resuelvan, usen las leyes de conservación de la energía para encontrar las velocidades de llegada, por ejemplo, de la esferita de acero, y la velocidad de salida también se puede encontrar con eso, bueno, o con las alturas también pueden jugar ahí, y luego aplicar lo que veníamos trabajando. Muy bien. Vamos a hacer referencia ahora al principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, cuando hablamos de una fuerza interna, es esa fuerza ejercida por parte de un sistema sobre otra. Una fuerza externa es una fuerza ejercida por cualquier parte del sistema, sobre cualquier parte del sistema, perdón, por algún elemento externo al sistema. Vean lo que indica ahí: si la fuerza neta que actúa sobre un sistema es cero, es constante la cantidad de movimiento, no hay un cambio apreciable, ya lo vimos antes, del sistema. O sea que la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las partículas individuales que constituyen el sistema serían constantes como tal. Es decir, se conserva. Eso es lo que queremos aclarar cuando decimos que es constante. Matemáticamente, la cantidad de movimiento de un sistema es la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los elementos que actúen, y vean que cada cantidad de movimiento es masa por velocidad. Lo que acabamos de resumir, que es lo que veníamos conversando, es que si la sumatoria de fuerzas es cero, o sea, si no hay una fuerza externa, no va a cambiar la cantidad de movimiento, y entonces quiere decir que la cantidad de movimiento es constante. Sistema, modelo de sistema aislado. Lo que sucede, por ejemplo, estos dos astronautas se empujan uno sobre el otro, y al final lo que observamos es que la cantidad de movimiento de A menos o más la cantidad de movimiento de B, perdón, esto va a ser una constante en cualquier momento. Pasa con los bailarines cuando están los patinadores que se empujan uno al otro. Bueno, es este mismo principio el que podemos, con el que podemos explicar ese caso, ese fenómeno particular. Muy bien. Vamos a revisar ahora este ejercicio, el 8.17. Dice: los gases de expansión que salen por el cañón de un rifle también contribuyen al retroceso. Cuando se dispara una bala de calibre 30, tiene una masa de 0.00720 kilogramos. Bueno, vamos a ir tomando datos, igual que como lo hemos venido haciendo. Vean que la masa de la bala es 0.00
720 kilogramos. Y vean que dice que la velocidad o la rapidez de la bala es de 601 metros por segundo. Relativa al cañón del rifle. Y ojo, me dicen que la masa del rifle es de 2.80 kilogramos. El rifle es sostenido con firmeza y retrocede a 1.85 metros por segundo en relación con el suelo. O sea, la velocidad del rifle es menos 1.85 metros por segundo. Suponemos de que la dirección en retroceso es negativa. Lo que dice es, calcula la cantidad de movimiento de los gases al salir del cañón en un sistema de coordenadas fijo al suelo. Muy bien. Algo importante ahí, y es que si nosotros analizamos esta velocidad es relativa al rifle. O sea, con respecto al rifle. Como el rifle se está devolviendo, hay que restarle, para tener la velocidad de la bala, hay que restarle la velocidad del rifle a la bala para tener la velocidad con respecto al suelo. Entonces, la velocidad de la bala con respecto al suelo sería, bueno, 601 menos 1.85. Bueno, trabajado con cifras serían 599.15. Trabajándolo con las cifras, 599 metros por segundo. Si le ponemos el punto 15 no pasa nada. ¿Ok? Muy bien, eso es importante porque vean que hay que tener claro con respecto a quién es la velocidad. Y vean que aquí en el problema habla que lo vemos con respecto al sistema de coordenadas fijo al suelo. Ahora sí, muy bien. Vamos a tener entonces que el sistema se va a conservar en todo momento. O sea, el cambio, la cantidad de movimiento va a ser cero como tal. Y observen que al inicio todo está quietito, no hay nada, entonces al inicio no hay cantidad de movimiento inicial. Vamos a ponerlo así. Quiere decir que la cantidad de movimiento del sistema, vamos a escribirlo de esta forma, la cantidad de movimiento del sistema al final es igual a la cantidad de movimiento del sistema al inicio. Bueno, vamos a suponerlo en una sola dimensión. Podemos llamar X. Vamos a poner la I nada más para no escribir tanto. Para que nos quede ahí descrito. Entonces, ojo, al inicio el sistema está quietito, está en reposo. O sea, esto sería 0. Este es el principio de conservación de que los dos son iguales. Entonces tendríamos la cantidad de movimiento de la bala más la cantidad de movimiento del rifle más la cantidad de movimiento de los gases. Vean que lo que queremos encontrar es, el problema nos indicaba que calculara la cantidad de movimiento de los gases. Entonces, la incógnita, lo que yo voy a calcular es esto que está acá. Muy bien. Ok, un momento. Ok, ahí está. De vuelta. Perfecto. Ahora sí, entonces, esto quiere decir que la cantidad de movimiento de los gases es igual a menos la cantidad de movimiento de la bala menos la cantidad de movimiento del rifle. O sea, sería la masa menos la masa de la bala por la velocidad de la bala menos la masa del rifle por la velocidad del rifle. ¿Ok? Evaluamos con los datos que encontramos antes o que extrajimos antes, es decir, y sería menos la masa de la bala, que es 0.00720 por la velocidad que eran 599 menos la velocidad la masa del rifle que eran 2.80 por
La velocidad del rifle, que recuerden era negativa porque era de retroceso, menos 1.85. ¿Ok? Evaluamos eso y entonces nos da que la cantidad de movimiento de los gases es de 0.87 kilogramos, aquí, metros entre segundos. Muy bien. Principio de conservación. Aquí tenemos otro problema con ese principio de conservación. Vean ustedes lo que indica. Es, bueno, este es en una sola dimensión, izquierda-derecha. Y vean que habla de que se puede ignorar la fricción. Bueno, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan resolver bajo el mismo principio de que ejecutamos antes. Van a encontrar que las respuestas, vamos a ver, respuesta de la pregunta A y de la pregunta B. De la pregunta A vamos a encontrar o deben encontrar que la respuesta de la velocidad del auto B en X, del auto B al final de la posición 2 en X es 0.409 metros entre segundo, y el cambio en la energía cinética, que es la otra pregunta, es menos 2670 joules. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es también un problema de conservación. Un asteroide, o un asteroide sí, que golpea otro asteroide de refilón o de canto. Este es el 8.31. Este sí lo vamos a resolver para que ustedes lo vean. Este es en 2 dimensiones. El otro, el anterior, es muy parecido a este, solo que es en una sola dimensión. Muy parecido a este y muy parecido al anterior también que habíamos hecho. Vean lo que dice: 2 asteroides de igual masa pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter chocan de forma oblicua. El asteroide A, que inicialmente viajaba a 40 metros sobre segundo, se desvía 30 grados con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B, que inicialmente estaba en reposo, viaja a 45 grados con respecto a la dirección original de A. Pregunta A: calcula la rapidez de cada asteroide después del choque. Y pregunta B: ¿qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. Recuerden que la cantidad de movimiento no la trabaja por componentes. Aquí hay 2 componentes y aquí abajo también hay 2 componentes. Uno en X y uno en Y, y hay que hacer los análisis. Al inicio está en reposo, entonces todo lo de al inicio es reposo. Y al inicio A solamente se mueve en el eje horizontal. Entonces la velocidad es solamente en X, en Y no tiene velocidad. Lo que decimos es el principio, o aplicamos el principio de conservación. Vamos a hacerlo para cada eje. Y entonces decimos que el cambio en la cantidad de movimiento, vamos a ver, pongámoslo primero en el eje Y, si quieren. El cambio en la cantidad de movimiento, en cualquiera de los dos, en X es igual a 0, o sea, que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es 0, o sea que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Ojo, estoy en el eje X. Al inicio en el eje X es solamente el primer asteroide. Al final los dos sí tienen componente en el eje X.
decían que los asteroides eran de igual masa. Entonces la masa A y la masa B son exactamente iguales. Vean que la componente, esta sería VA final, esta sería VB final. Entonces, cada una de las componentes, por ejemplo, esta en X que estoy marcando, sería VA final coseno de 30. Y esta otra que marqué ahora sería VA final seno de 30 en X y en Y. Esta sería VA final, perdón, VB final coseno de 45 y esta sería VB final seno de 45. Bueno, eso es lo que voy a ejecutar. Entonces, al final están los dos asteroides. Entonces sería la masa del primero por VA final coseno de el ángulo que eran 30 grados más m, la masa del segundo, por la velocidad final del segundo coseno de 45 grados. Eso sería al final. Y al inicio, en X, solo se mueve A, entonces sería M por VA inicial, que es 40. Vean que en todos los términos tengo la masa, la puedo cancelar, y entonces nos queda que VA final coseno de 30 más VB final coseno de 45 es igual a VA inicial. A esta de acá, esta ecuación, le voy a llamar la ecuación número 1. Hacemos lo mismo para el eje Y. Entonces, bueno, me voy a brincar un poquito ahí, digamos, este procedimiento que hicimos antes. Todo lo mismo hasta llegar a que la cantidad de movimiento final en Y es igual a la cantidad de movimiento inicial en Y. ¿De acuerdo? Igual, tendríamos masa por VA final, esto es del primer satélite, seno de 30, y para el segundo sería masa VB final, seno de 45. Y noten que al inicio no hay movimiento en Y, entonces la cantidad de movimiento en Y al inicio es 0. Estratégicamente yo voy a resolver y voy a despejar una de acá para sustituirlo en la ecuación anterior. Por ejemplo, voy a despejar VB. Bueno, antes de, observen que las masas están en estos dos, las puedo sacar de factor común y a dividir a 0. ¿Ok? Entonces se me cancelan. Vean ustedes que voy a despejar VB final. Y entonces me quedaría al otro lado menos VA final seno de 30 entre seno de 45. Muy bien. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos un detalle también que hay que tenerlo muy claro. Y vean que tenemos que considerarlo. Y es el hecho de que antes en X no había problema porque las dos iban hacia la derecha. Pero ¿qué pasa con esta componente en el eje Y? Va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, yo debo de hacer la corrección, para que ustedes lo observen, debo de hacer la corrección de que este va hacia abajo. Entonces, esa componente es negativa. Por lo tanto, aquí va a quedar un negativo que se me va a cancelar ese negativo con el que despejé antes. Y entonces lo que me queda es que VB final, y ahora sí una expresión, VA final por seno de 30 entre seno de 45 sería la expresión de VB. Ojo con ese detalle es importantísimo. Esta es la ecuación 2. Siempre hay que considerar la dirección como tal, y entonces una vez que ya tenemos eso totalmente claro y descrito, bueno, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1.
Y entonces, ojo como nos va a quedar, la ecuación 1 era esta, entonces nos queda VA final coseno de 30 más, en lugar de escribir VB, voy a escribir la expresión que tengo ahí, VA final seno de 30 entre seno de 45 por coseno de 45 es igual a VA inicial. Y observen que aquí ya es un asunto de despeje lo que nos queda. Bueno, VA final sería el factor común y entonces me quedaría coseno de 30 más, y ojo aquí, porque yo arriba tengo seno de 30 y ojo abajo, porque tengo seno abajo entre coseno arriba, o coseno entre seno, como quieran verlo, sería una cotangente, o seno entre coseno, nada más que quedaría abajo, sería la tangente del ángulo. Y esto sería VA inicial, y entonces quiere decir que VA final es igual a VA inicial entre cos de 30 más seno de 30 entre tangente de 45 grados. Ahí lo que haría falta de poner numérico es VA inicial, que el problema me decía que eran 40, si no, el problema decía que eran 40, y cuando evalúo eso ahí, me queda que VA inicial, perdón, VA final es 29.3 metros por segundo, y ese resultado lo sustituyo aquí en la ecuación número 2, ahí lo sustituyo, y cuando sustituyo eso me quedaría que VB final me da por resultado, vamos a evaluarlo, 20.7 metros entre segundo. Vean, este problema es muy interesante. Hay varios aprendizajes por encontrar y tener acá el negativo, por ejemplo, por ir en dirección hacia abajo en Y. Hacer la sustitución, hacerlo en X, en Y, todo eso es algo que este problema nos debe dejar. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las colisiones. Bueno, una colisión no es otra cosa sino que un sistema aislado donde actúan dos o más componentes y que interactúan entre sí, como se observa en la figura a mano izquierda. Vamos a tener dos tipos de colisiones: colisiones elásticas, que es aquella donde la energía cinética total del sistema se conserva, y la colisión, inelástica, que es aquella donde la energía cinética no se conserva, ¿ok? No es constante. En ambas, la cantidad de movimiento se conserva porque es un sistema aislado, es una interacción entre dos cuerpos. Hablamos de una colisión perfectamente elástica cuando los objetos chocan y rebotan, y hablamos de una colisión perfectamente inelástica cuando los objetos quedan juntos, quedan unidos, después de chocar. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay varios problemas. Este es parecido al que acabamos de resolver. Hay que hacer el análisis en X, el análisis en Y. Quiero hacer una colisión elástica. Les voy a dejar los resultados para que ustedes los puedan comprobar. Vamos a ver, de cada una de las son 0841. Es una sola pregunta. Ok, lo que nos piden es la rapidez de cada vehículo antes del choque. Bueno, hay que hacer algo parecido a lo que se hizo con los asteroides. Básicamente, ahí les dan el ángulo para que calculen la final, la velocidad final en componentes, igual que en los asteroides, exactamente igual. Vamos a ver. Primero, entonces, la del primer carro. Voy a ponerlo aquí arriba, VA final, ¿verdad? Bueno, VA en X es
19.5, eso es lo que tienen que encontrar, y VA en Y es 21.9, eso es lo que deberían encontrar en Y. Muy bien. Este de acá también tiene que ver ahí con las leyes de la conservación de la energía. Vean que hace referencia al capítulo, al ejercicio o el ejemplo 8.8 del capítulo 8 como tal. Bueno, eso también lo pueden ustedes resolver. Les voy a dejar los resultados para que ustedes lo puedan comprobar. Esta es una colisión perfectamente inelástica. Parecido a lo que veníamos trabajando, que se conserva nada más la cantidad de movimiento. Bueno, en este particular, en la A, el valor de la altura es 0.0293 metros. En la B, la energía cinética es 866 joules. Y en la C, la energía cinética es 1.73 joules. Para que lo puedan ustedes trabajar y comprobar ahí los resultados, como les digo, tiene que ver con conservación de la energía, el primero y el último, con energía cinética. El B y el C. Y el primero, pues, con conservación también ahí de la energía como tal. Es un problema que es aplicado como tal. Se llama el péndulo balístico. Este también tiene que ver con la combinación ahí de diferentes elementos. De este también les voy a dar tiene que ver ahí con las leyes de la conservación como tal. Les voy a dar el resultado, que es la compresión máxima del choque. En este caso, el X, lo que se comprime, es decir, el choque no, el resorte, es 0.346 metros. ¿Ok? Para que ustedes los puedan resolver, son ejemplos que tienen una relación directa con lo que se estudió en el capítulo de energía y con lo que se ha estudiado en este capítulo. Bueno, y llegamos a este otro que es una colisión elástica. Aquí sí es importante que pues observemos y analicemos cada una de las variables y podamos, para poder comprender cuál es el fenómeno que se está presentando. Vean lo que dice. Una canica de 10 gramos se desliza hacia la izquierda a 0.400 metros por segundo sobre una acera horizontal de Nueva York, cubierta de hielo y sin fricción, y tiene un choque elástico frontal de frente, o sea, eso quiere decir que es en una sola dimensión, con una canica de 30 gramos, que se desliza a la derecha con una velocidad de magnitud igual a 0.200 metros en 3 segundos. Observen que en ese problema nos indican de forma muy clara las velocidades iniciales. Y vean que dice que se da un choque elástico. Entonces ellas van a rebotar. Dice, determine la velocidad con magnitud y dirección de cada canica después del choque. Puesto que el choque es de frente, lo que les decía, los movimientos son en una sola línea. Muy bien, ya tenemos la condición inicial y también lo que nos piden aquí es la condición final. Entonces, bueno, vamos a hacer conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía cinética porque el choque es elástico como tal. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento es 0, o sea, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es 0, o sea, la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Lo mismo que antes estuvimos trabajando. Muy bien. Venimos acá y entonces decimos, al final, las dos pelotas, las dos canicas, es decir, van a moverse al igual que al inicio. Pongámosle nombre y apellidos para no hacernos enredos. A esta canica de color rojo
A esta canica de color rojo le voy a llamar, esta es M1, y a la canica de color naranja, esta va a ser M2. Entonces, esta es la velocidad 2 inicial, y la de color rojo sería la velocidad 2, perdón, la velocidad 1 inicial. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que vamos a tener acá, bueno, al final sería la masa de la canica 1 por la velocidad 1 final, que es una de las incógnitas, más la masa de la canica 2 por la velocidad 2 final, que sería la otra incógnita. Y eso es igual a lo mismo en el punto 1. La masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Muy bien. De esta operación yo voy a despejar, igual que como lo hice antes, con el de los asteroides voy a despejar una de las dos variables. Por ejemplo, voy a despejar V2 final para dejar una ecuación en términos de V1 final. Entonces, voy a despejar de ahí. Quiere decir que me quedaría M2, V2 final es igual, bueno, pasemos de una vez el M2 después a dividir para que sea más sencillo. V2 final es igual, y aquí me quedaría M1, V1 inicial más M2, V2 inicial, entre, perdón, menos M1, V1 final, de acuerdo, entre M2. Voy a evaluar los datos que tengo del problema, ¿de acuerdo? Es decir, V2 final sería, M1 eran 30, entonces serían 30 por el V1 inicial, que eran V1 inicial 0.200. Entonces, por 0.200 más M2, que son 10 gramos, por V2 inicial, que eran 0.400. Pero hacia la izquierda, entonces le pongo el negativo. Menos M1, que son 30 gramos por V1 final, no lo conozco, entre M2, que es 10 gramos. Muy bien, vean ustedes algo. Aquí yo puedo agrupar todo esto en número, entonces puedo hacer la operación de esto, y esto otro también puedo hacer la operación y dejarlo por ahí. O sea, que me quede, vamos a realizar la operación. Ojo con ese negativo, porque ese negativo es sumamente importante. El del lado izquierdo me queda como un quinto, 0,2, entonces voy a ponerlo aquí. V2 final sería 0.2, es un quinto, menos, y 30 entre 10 es 3, menos 3, V1 final. Vean ustedes que ahí tengo una expresión para V2 final en términos de V1, igual que como lo hice con los asteroides. Esto después me lo voy a llevar para otra ecuación que tenga esas dos variables, lo sustituyo y encuentro los valores. Muy bien, ahora voy a aplicar la conservación de la energía cinética. El cambio en la energía cinética es cero porque es una colisión elástica. Y en las colisiones elásticas se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial es cero, o sea, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, y aplicamos la ecuación de la energía cinética para cada partícula en cada instante. 1 medio por la masa 1 por la velocidad 1 final a la 2, más 1 medio por la masa 2 por la velocidad 2 final a la 2, y esto es igual a 1 medio por la masa 1 por la velocidad 1 inicial a la 2, más 1 medio por la masa 2 por la velocidad 2 inicial a la 2. Todos los términos tienen el 1 medio, lo puedo cancelar. Y aquí voy a evaluar de una vez. Lo mismo que hice antes lo voy a hacer ahora. Entonces, M1 es 30 por V1 final a la 2 más M2 eran 10 por V2 final a la 2. Esto es igual. Y entonces me queda M1 que era 30 por V1 inicial
que eran 0.200. ¿De acuerdo? 0.200 a la 2 más el otro que es 10 por, y ojo acá, V2 inicial era 0.400 a la izquierda, negativo, pero es energía en este caso. Entonces, no importa, ven que es parecido al primer problema que hicimos ahora en la presentación, no importa la dirección. Vean que tampoco importa la masa que esté en gramos porque al final se nos va a cancelar tal y como sucedió anteriormente. Evaluamos lo de la izquierda y nos va a quedar que lo de la derecha, lo de la izquierda queda igual. ¿Ok? Y nos va a quedar, bueno, 30 V1 final a la 2 más 10 V2 final a la 2. Esto es igual a 2.8. Esta se convierte en la ecuación número 2. Vean que tiene las mismas variables de antes. Y ahora lo que hacemos es sustituir la ecuación 1 en la ecuación número 2 para encontrar la primera incógnita. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, la ecuación 2 es esta. 30 V1 final a la 2 más 10, y en lugar de escribir V2 final, que es el que sigue, voy a escribir lo que encontramos, que está aquí arriba, a mano derecha, 0.2 menos 3 V1 final. Esto al cuadrado, y esto es igual a 2,8. Esa ecuación me va a quedar una cuadrática, ese 2,8 lo voy a traer de una vez hacia la izquierda, o sea, voy a igualar la ecuación a 0, y voy a ir haciendo los desarrollos pertinentes. Lo primero que hay que resolver es la fórmula notable que está aquí en este término, en el segundo término. Entonces, el segundo al cuadrado más la segunda fórmula notable, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y está la fórmula notable, menos ese 2.8 que me lo estoy trayendo para acá para igualar a 0 esa expresión. Perfecto, ahora sí, ya una vez que desarrollé la fórmula notable, puedo multiplicar por cada uno de esos términos para ir buscando la cuadrática, que es lo que me va a quedar, más, y entonces me quedaría 10 por 0.2 a la 2. Esto serían 0.4, ¿de acuerdo? Menos, el otro sería 10 por 2 por 0.2 por 3, serían 12 V1F, más, y el otro serían 10 por 9, porque es 3 a la 2. Este serían 90 por V1F a la 2, menos 2.8 es igual a 0. Busco los que tengan el mismo grado. Estos dos tienen el mismo grado, y este y este. Y entonces me queda 30 más 90, serían 120 V1F cuadrado, menos 12 V1F, menos 2.4, esto es igual a 0. Y vean que ahí lo que tengo es una cuadrática, la resolvemos buscando la fórmula general, el discriminante y demás, o la ponemos en la calculadora. Realmente cualquiera de las dos opciones es o resulta válida. Vamos a ver, pongámosla en la calculadora. ¿Ok? Y dice que hay dos posibles respuestas. Hay una que es 0.2 y la otra que es menos 0.1. Bueno, si lo ponemos con las cifras que manejaba el problema, 0.200 y 0.100. Y entonces aquí viene el análisis
que debe realizarse. ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta y por qué? Bueno, vean que estamos analizando la canica más grande, la 1. Cuando ellos colisionan, rebotan, dijimos que era elástico, entonces la canica 1 se va a mover hacia la izquierda. O sea que la velocidad final de la canica debería ser negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta, vamos a poner las unidades, sería menos 0,5. Esta sería la respuesta correcta. Esta la vamos a dar sin unidades. Esa es una respuesta matemática, mas no es viable físicamente. Y la justificación es porque rebota. ¿De acuerdo? Para encontrar la velocidad 2 final, evaluamos en la ecuación número 2. No, perdón, en la número 1 era más bien 0.2 menos 3 por V1F. 0.2 menos 3 por V1F. Entonces, V2 final, 0.2 menos 3 y V1F menos 0.100. O sea que V2F, metemos en la calculadora y me da, bueno, con la cifra 0,500 metros por segundo. Tiene todo el sentido de que sea positivo, claro, porque V2F, cuando golpea la canica, cuando la canica, esta canica pequeñita golpea a la grande, en el choque elástico rebota, entonces va a quedar moviéndose hacia la derecha. Tiene sentido acá que el resultado nos dé positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para finalizar este capítulo, tenemos el concepto del centro de masa, que, bueno, la descripción como tal del centro de masa o de la posición del centro de masa, la vamos a considerar como la posición promedio de la masa del sistema. En términos, hay un concepto que está subyacente a este, que es el de centro de gravedad, que es el punto imaginario donde se ubica el peso. Bueno, podríamos decirlo de esta manera también. Cuando se estudia la parte de rotación se define un poco más claro a partir de la condición de equilibrio rotacional, pero bueno, vamos a definirlo en términos de esta relación. Entonces, claro, el centro de masa, dice, del sistema se ubica en algún lugar en la línea que une dos partículas. Vean, por ejemplo, aquí, dice un obús, un cohete estalla, y se van separando las partículas, pero el centro de masa del movimiento está en medio de ellos dos, en esta figura. Vean aquí, el cohete se estalla, se fragmenta, una parte sale en la línea de abajo, una parte sale en la línea de arriba, pero el centro de masa está ubicado en el centro, en medio de esas dos partículas como tal. Matemáticamente tiene esta expresión, o se puede encontrar a partir de esa expresión que está por ahí. ¿Okay? De igual manera podemos hablar de la cantidad de movimiento lineal en el centro de masa o la velocidad en el centro de masa, y tiene el concepto, va relacionado en la misma línea. ¿Okay? Por ahí les puse este problema. Es aplicar esa fórmula básicamente que estaba con anterioridad. Lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. No tiene mayor complejidad realmente. La respuesta de A es 24 metros. La respuesta de B es 5.04 por 10 a la 4 kilogramos por metro entre segundo. La respuesta C es 16.8 metros entre segundo. Y la respuesta D es 5.04 por 10 a la 4 kilogramos por metros entre segundos. Muy bien. Para que lo puedan revisar, es con esa ecuación que está ahí y con los principios que hemos venido trabajando. Acá les dejo el hipervínculo o el código QR más bien, que los redirige al hipervínculo de la página donde están la solución de todos los ejemplos que vienen en el libro, los ejemplos resueltos. Y por ahí hay un problema interesante que aparece, que es un choque
que se da, o sea, dos choques seguidos, un choque posterior a otro. Bueno, para que lo puedan revisar, es un problemilla que viene ahí en el texto. Ustedes pueden tomar ahí y escanear con sus teléfonos celulares ese código QR para que puedan encontrar el video con la solución paso por paso de este problema. Viene el enunciado y viene la solución. Sería todo por esta clase de cantidad de movimiento lineal y choques.